Buenos días, tardes o noches. Lamento la tardanza, espero tengas un lindo día. Hoy en este día les presento los capítulos 39 de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 39. En serios problemas, Dobby regresó a Hogwarts sin decirles a los adolescentes. Estaba muy preocupado de que algo saliera mal. Tampoco quería que le dieran ropa, así que hizo lo único que podía mejorar la situación: decirle la verdad al maestro Severus y esperar lo mejor. Había dejado caer las varitas de los mortífagos en el pantano, así que al menos estaban a salvo de los magos malvados atados. Podía sentir que Severus estaba solo, lo cual no era sorprendente, ya que los exámenes habían terminado. Así que fue directo al profesor de pociones, quien ni siquiera pareció sorprendido por su apariencia. Sin embargo, miró al elfo con curiosidad, pero ver la preocupación en su rostro hizo que Severus se sintiera abrumado. ¿Qué había hecho Harry ahora? Era la única razón que se le ocurría para la aparición de Dobby. ¿Dónde está?, preguntó Severus. Él no era un hombre estúpido. En el Ministerio de Magia, maestro Severus, dijo Dobby, encogiéndose al ver la furia en su rostro. Harry definitivamente estaba en serios problemas cuando regresó. Ojalá no le dieran también ropa. Cuídalos, exigió Severus, lanzándose hacia su Red Flu, con todo su cuerpo irradiando magia salvaje. No miró ni esperó la respuesta de Dobby, sino que se puso en contacto con Shacklebolt de inmediato. ¿Severus?, preguntó el hombre negro calvo, sorprendido de verlo en la chimenea. Potter está en el Ministerio de Magia. Lleva a todos los que puedas allí ahora mismo, siseó Severus, usando su apellido con furia por primera vez en un año. Seguro que está en el departamento de profecías. No se lo digas a Black. Shacklebolt abrió mucho los ojos antes de asentir, reuniendo a todos los que pudo. Severus ya se había ido, revisando las pociones de su bolsillo antes de tomarse una sin siquiera una mueca. Esperada que le pusiera las manos encima a ese chico, iba a matarlo. La poción calmante ni siquiera le aliviaba el dolor. Harry sintió que el corazón le latía con fuerza en la caja torácica, y la adrenalina se disparaba peligrosamente. Voldemort movió su varita. El fuego salió disparado y se dirigió directamente hacia Harry y sus amigos. Harry no lo pensó dos veces, los empujó tras sí y usó agua para protegerlos de las peligrosas llamas que intentaban consumirlos. «Dámelo, Potter», siseó Voldemort furioso, con sus ojos rojos brillando una mirada que Harry conocía de sobra. «Odio. Perdonaré a uno de tus amigos». «No, Harry», dijo Neville, apuntando con su varita hacia adelante. «No tengo lo que quieres, Voldemort», dijo Harry con sinceridad, asombrado al ver a sus amigos a su lado, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlos a sus espaldas, fuera de la línea de fuego. Nunca habían visto a Voldemort, pero se mantenían erguidos y orgullosos. Incluso Fred y George, para asombro de Harry. Estaban unidos contra un enemigo común que los quería a todos muertos, cada uno por una razón distinta. «Entonces morirán todos», siseó Voldemort, con los ojos brillando peligrosamente antes de apuntar con su varita y gritar Avada Kedavra. Los demás se quedaron paralizados, pero Harry se había preparado. Después de todo, era el segundo hechizo favorito de Voldemort. Harry usó un hechizo para hacer volar pájaros desde su varita. El hechizo los alcanzó, y los pájaros desaparecieron al instante. «No te quedes ahí parado. Lucha contra él», espetó Neville Longbottom, pero no le hablaba a Harry. No. Le hablaba a un grupo de aterrorizados empleados del ministerio que, obviamente, habían oído el alboroto y habían bajado a investigar. Uno de ellos era fácilmente reconocible como el ministro de magia, Cornelius Fudge. Estaba encogido de miedo, como Peter Pettigrew. Voldemort simplemente rió divertido. Eran unos cobardes. Jamás lucharían contra él. Mirando fijamente a Harry, comenzó a invadir su mente. Harry cayó, gritando de dolor, intentando apartar a Voldemort de sus recuerdos. Su vida y la de Severus dependían de ello, así que con toda su fuerza y magia, comenzó a contraatacar. «Expelliarmus», espetó Neville, pero Voldemort simplemente movió su varita como si nada, deteniendo el hechizo con gran eficacia. Neville lo habría admirado si no hubiera estado tan preocupado por Harry. Luna estaba en el suelo con él, impidiéndole hacerse daño. Fred lanzó un hechizo de mocos murciélago.
Josh gritó Incarcerus y Neville gritó con Fringo. El de Fred fue el único que dio en el blanco. Nadie sabía cómo podían salir mocos murciélago de esa nariz chata. Entonces, los miembros de la Orden empezaron a aparecerse, y Voldemort se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Les lanzó una mirada asesina y se apareció. Cobardes. Siseó Neville, mirando a los trabajadores del ministerio con odio y desprecio. ¿Están bien?, preguntó Shacklebolt, uniéndose a Luna y Harry en el suelo, preocupados. Tras revisar a Harry en busca de lesiones, asintió satisfecho al ver que no tenía nada. Hay mortífagos atrapados en la habitación del final del pasillo, anunció Neville con aire de suficiencia. Shacklebolt lo miró impresionado. Esa sonrisa petulante le recordó al padre del chico. Tu padre quedaría muy impresionado. Te pareces mucho a él, dijo Shacklebolt, asintiendo con respeto. Es un buen hombre. Lo sé, respondió Neville, sorprendido de oír a alguien hablar de él. Nadie hablaba de sus padres, a menos que fuera su abuela quien le decía que se decepcionaría. Lo había oído constantemente, sobre todo de niño, cuando no había hecho magia accidental. Le hacía sentir adulto, incluso un hombre, oír a alguien decir eso. En lugar de sentirse fatal cuando alguien los mencionaba, Neville se llenaba de orgullo. Le hacía sentir aún mejor que Shacklebolt hablara de él como si siguiera ahí y no muerto, porque su padre seguía ahí, solo que perdido. Perdido para siempre, pero ahí seguía. Una parte de él sabía que estarían mejor si seguían adelante. Toma esto. Te llevará de vuelta a Hogwarts, ordenó Shacklebolt, entregándole un traslador. Yo me encargo de todo aquí. Todos los estudiantes lo tocaron, siendo Harry el último, por supuesto, y muy reacio. Tenía una gran aversión a los trasladores. Nadie podía culparlo. Uno lo había llevado ante Voldemort, y en el proceso alguien había muerto por ello. Aterrizaron con un golpe sordo, todos de pie en el vestíbulo. Su profesor de pociones estaba allí, mirándolos. Todos palidecieron al verlo, sin atreverse a mirarlo ni siquiera entre ellos. Parecía que iba a escupir fuego en cualquier momento. Si las miradas mataran, estarían a 2 metros bajo tierra. 100 puntos menos para Gryffindor y 20 para Ravenclaw, por su flagrante desacato a las normas del colegio. Regresen a sus salas comunes de inmediato. No quiero verlos salir de nuevo esta noche. Si no, los puntos de las casas serán la menor de sus preocupaciones, siseó Severus, con sus ojos negros brillando de furia. No tenía sentido castigar. Se iban en 2 días. Sin embargo, cuando regresaran, lo encontrarían irrazonable al repartir castigos. El hecho de que Harry hubiera regresado ileso no ayudaba en nada a calmar su ira. Estaba furioso con él. El chico insistía en que no quería la fama ni las cargas que conllevaba, pero en cuanto tuvo la oportunidad, salió a hacerse el héroe. Sí, señor, corearon los estudiantes derrotados, obedeciendo. No querían arriesgarse a la ira de Severus Snape más tiempo del necesario. Parecía que la cena también estaba descartada. Severus tuvo que contenerse para no sacudir a Harry con furia o, peor aún, lastimarlo. Su ira siempre había sido su punto débil. Menos mal que aún quedaban algunos días de clase, porque si no, lo habría puesto sobre sus rodillas y le habría dado una paliza. Una vez que se fueron, regresó al gran comedor y cenó. ¿Confío en que los estudiantes estén sanos y salvos?, preguntó Dumbledore. Le habían avisado de la situación. Por desgracia, seguía demasiado débil para hacer gran cosa. De lo contrario, habría exigido que Harry fuera a su despacho. Quería saber qué había pasado, pero tendría que confiar en Shacklebolt. No quería que Harry ni ningún estudiante lo vieran tan débil. Él era Albus Dumbledore. Cosas así no debían pasarle. ¿Qué te parece?, gruñó Severus. Aún no había perdonado a Dumbledore por lo que había descubierto. Probablemente nunca lo haría. Odiaba a quienes abusaban de niños. Para él, los que sabían y no hacían nada eran los peores monstruos. Minerva, por favor, dile a Harry que quiero hablar con él mañana por la tarde. Quiero saber por qué abandonó el colegio, instruyó Dumbledore, volviéndose hacia su subdirectora. Quería hacerlo esta noche. De hecho, su instinto le exigía que lo hiciera. Por desgracia, se había tomado el último analgésico para ir a cenar, fingiendo ser el primero ante sus alumnos. Solo se enteró de lo que estaba sucediendo una vez que se envió la orden. Odiaba tener que depender de nadie. Quería irse de inmediato para hacerse el héroe, pero no estaba en condiciones. Claro, Albus, dijo Minerva con tono amable. 100 puntos, Severus, gruñó la mujer, enfadada.
Severus se limitó a burlarse. No estaba de humor para nada ni para nadie en ese momento. En cuanto terminó de comer, se fue, con la mente y la ira desbordándose. Claro que no le haría daño a Harry, pero ¿cómo castigabas a alguien que había sido maltratado toda su vida? No podía castigarlo. No podía mandarlo a la cama sin cenar, no podía levantarle la mano, así que ¿cómo se suponía que iba a demostrarle al mocoso lo enfadado que estaba con él? Eso le hizo pensar. Así que el chico creía estar listo para enfrentarse a Voldemort. Quizás intensificar el entrenamiento sería bueno. Le demostraría lo poco preparado que estaba. Quizás batirse en duelo sería la mejor manera de hacerlo. O, el chico no se daría cuenta de lo que le había pasado. Por otra parte, daba por sentado que tendría al niño, cuando no había ninguna garantía. Solo porque realmente quería al mocoso, Dumbledore probablemente no lo dejaría quedarse en la mansión Prince. Su ira finalmente se había calmado, un poco. Potter. Llamó Minerva McGonagall, acercándose al adolescente. Estaba jugando con su comida en lugar de comérsela. Severus no lo había mirado ni una sola vez desde que regresó. No sabía por qué, pero le dolía más que cuando Dumbledore lo ignoró a principios de año. Le hacía sentir muy mal. La culpa le revolvía el estómago, además de la aprensión. Se iría mañana, todavía no tenía ni idea de a dónde iba. Ya no estaba tan seguro de que Severus lo quisiera de nuevo. Se frotó distraídamente el colmillo de basilisco bajo la ropa. Quería explicárselo, intentar que entendiera por qué lo había hecho. ¿Sí, señora? Preguntó Harry, volviéndose hacia ella. Sus ojos verdes estaban apagados, y no era porque ningún Gryffindor le hablara. La pérdida de puntos los había dejado en tercer lugar en lugar del primero. Con solo un día para el final, no tenían ninguna posibilidad de recuperar los puntos. Ravenclaw iba en cabeza y parecía encaminado a ganar la Copa de las Casas. Apartó el plato de encima, sin comer nada de su almuerzo, al igual que no había desayunado. El profesor Dumbledore quiere hablar contigo. Sube después de comer. La contraseña es racimos de cucarachas, dijo Minerva, mirando a Harry con los labios fruncidos por la ira. Lo irónico era que no era porque él hubiera dejado el colegio. Era porque le había quitado la oportunidad de tener la copa de la casa en su despacho otra vez este año. Se pensaría que una mujer adulta sería más madura. Sí, profesor, dijo Harry con tristeza. Ella se alejó sin decir otra palabra. Al menos salió algo bueno de esto, dijo Neville, tratando de animar a Harry. ¿Qué tal? Preguntó Harry con desgana. El mundo sabe que ha vuelto, dijo Neville. Ambos miraron el periódico doblado por la mitad junto a ellos. Ninguno lo había leído. El título bastaba. Comienza la Segunda Guerra. El que no debe ser nombrado regresa. En una breve declaración el viernes por la noche, el ministro de Magia, Cornelius Fudge, confirmó que el que no debe ser nombrado ha regresado a este país y se encuentra de nuevo activo. Con gran pesar debo confirmar que el mago que se hace llamar Lord, bueno, ya saben a quién me refiero, está vivo y entre nosotros de nuevo, dijo Fudge, con aspecto cansado y nervioso al dirigirse a la prensa. Con casi el mismo pesar informamos de la revuelta masiva de los dementores de Azkaban, quienes se han mostrado reacios a seguir al servicio del ministerio. Creemos que los dementores están siguiendo las órdenes de Lord, algo así. Instamos a la comunidad mágica a mantenerse alerta. El ministerio está publicando guías elementales de defensa personal y doméstica, que se entregarán gratuitamente a todos los hogares de magos durante este mes. La declaración del ministro fue recibida con consternación y alarma por la comunidad mágica, que el miércoles pasado recibía garantías del ministerio de que no había ninguna verdad en estos persistentes rumores de que quien tú sabes está operando entre nosotros una vez más. Los detalles de los eventos que llevaron al cambio de rumbo del ministerio aún son confusos, aunque se cree que el que no debe ser nombrado y un selecto grupo de seguidores, conocidos como mortífagos, lograron entrar en el Ministerio de Magia el jueves por la noche. Sí. En cambio, encuentran otra razón para odiarme, dijo Harry, mirando enojado al resto de los Gryffindors. Neville les bebió, provocando que Harry se riera por primera vez en lo que parecían semanas. Sonriéndole, finalmente logró comer unos bocados de su almuerzo antes de suspirar. Más le valía terminar con esto. Sin duda, Dumbledore querría saber por qué había ido allí. Bueno, en general podía decirle la verdad, pero tendría que mentir sobre algunas cosas. Dumbledore no podía saber que había eliminado la profecía. No solo lo ponía en desventaja a él, sino también a Severus.
Agrupamientos de cucarachas, murmuró Harry con tristeza. Su nuevo buen humor se había desvanecido en cuanto salió del gran comedor. Su estómago empezaba a revolotear nerviosamente. Subió las escaleras y llamó a la puerta, esperando con impaciencia que Dumbledore abriera. Odiaba a Dumbledore, siempre lo odiaría. Dumbledore fingía que le importaba, pero sus acciones siempre demostraban lo contrario. «Pasa, Harry», dijo Dumbledore con su voz suave y afable. Era terriblemente engañoso, no solo con su voz, sino también con su apariencia. ¿Acaso los estudiantes no se preguntaban alguna vez por qué Voldemort le tenía tanto miedo? Y no era porque le ofreciera caramelos de limón para que se sometiera. ¿Quería verme, señor?, preguntó Harry, abriendo la puerta y quedándose allí, mirando a todas partes menos a los ojos de Dumbledore. Sabía que podía proteger su mente. Voldemort lo había intentado con todas sus fuerzas, pero había fracasado estrepitosamente. Voldemort ni siquiera había logrado vislumbrar un solo recuerdo, para gran satisfacción de Harry. Dudaba que Dumbledore se arriesgara como Voldemort. Después de todo, Voldemort no tenía nada que perder. Dumbledore sí. Así es. «Ven, siéntate», dijo Dumbledore, sonriéndole a Harry como si estuviera muy contento de verlo. Harry apenas pudo contener una mueca. Dumbledore, en su opinión, estaba demasiado alegre. Se acercó lentamente y se sentó, sonriendo levemente al ver a Fawkes. Siempre le había tenido muchísimo cariño desde que lo conoció. Sonrió con ironía al recordar la primera vez que lo vio. Pensó que, de alguna manera, había provocado que el pájaro estallara en llamas. No sería la primera vez que su magia accidental causara el caos, aunque nunca había ocurrido algo así. Podría mencionar algunas cosas que desearía que hubieran ocurrido. ¿Podrías explicarme por qué dejaste Hogwarts anoche, Harry?, preguntó Dumbledore, mirándolo por encima de sus gafas de media luna. La decepción se reflejaba claramente en sus ojos azules. Harry no sintió nada mientras Dumbledore lo observaba con solemnidad. Simplemente estaba más preocupado por la reacción de Severus. Era la primera vez. Le gustara o no Dumbledore, siempre le habían afectado sus palabras y acciones. «Tuve una visión», dijo Harry, y de repente el suelo le pareció muy interesante. Voldemort estaba lastimando a Sirius, cuando llegué allí era una trampa. Fred y George lanzaron sus fuegos artificiales y pantanos, y corrimos. Voldemort intentó matarme. Luego, al no poder hacerlo, intentó entrar en mi mente. Dumbledore se irguió al oír el anuncio. Probablemente por primera vez, sentía genuina curiosidad. ¿Lo logró?, preguntó Dumbledore con voz apremiante. Necesitaba saber si su espía había sido comprometido. «No, señor. Fred, George y Neville lo distrajeron, luego llegó la orden», dijo simplemente Harry. «Bien», dijo Dumbledore aliviado. «Espero que te des cuenta de lo decepcionado que estoy de que hayas dejado Hogwarts. En cuánto peligro te pusiste, no solo a ti mismo, sino también a todos los demás», regañó el director. «Lo siento, señor», dijo Harry, todavía mirando al suelo, la imagen del remordimiento. «Como debe ser», dijo Dumbledore con gravedad. «¿Recuerdas que me preguntaste cuando tenías 11 años por qué Voldemort te perseguía siendo un bebé?» Harry se quedó sin aliento. Dumbledore no podía estar dispuesto a hacer lo que creía que iba a hacer. «Sí, señor», dijo Harry, poniéndose en marcha. «Dije que eras demasiado joven para saberlo, que te lo diría algún día cuando pudieras entenderlo», continuó Albus. No tenía sentido ocultárselo, ya que Voldemort lo sabía de todos modos. Sin duda, Voldemort había intentado matar a Harry en el ministerio como advertencia. Ahora que el malvado mago conocía todo el contenido, era vital que mantuviera a Harry a salvo. Sin duda, Voldemort deseaba aún más la muerte de Harry. «Sí, señor», respondió Harry, frunciendo el ceño confusamente. Sin duda era lo esperado. «Creo que es hora de que te digan la verdad, Harry», dijo Dumbledore, colocando un pensadero en su escritorio. Harry se incorporó, con toda su atención puesta en Dumbledore, mientras lo observaba borrar un recuerdo de su mente. Lo vio guardar el recuerdo en el pensadero, pero en lugar de entrar, vio la cabeza de Trelawney y elevarse sobre él como un holograma viviente o una figura tridimensional. No era su voz habitual, sino una que ya había oído 2 veces. Una para la profecía del sirviente liberándose. Y luego, por supuesto, la profecía que estaba a punto de oír, la que había recogido en Navidad.
El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá el poder que el Señor Oscuro desconoce, y cualquiera debe morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. Dicho esto, Trelawney desapareció de nuevo en el pensadero. Harry se quedó mirándolo boquiabierto, interpretando su papel a la perfección. Yo, señor, quiero decir, ¿qué significa eso? Preguntó Harry, con los ojos como platos. Significaba, explicó Dumbledore, que la persona que tiene la única oportunidad de vencer a Lord Voldemort para siempre nació a finales de julio, hace casi 16 años. Este niño nacería de padres que ya habían desafiado a Voldemort 3 veces. ¿Yo? Preguntó Harry, respirando agitadamente. Negaba con la cabeza y cerraba y abría los ojos, como si pensara que aquello era una pesadilla absurda. Sí, Harry, tú, dijo Dumbledore con tristeza. Harry tragó saliva. No puedo matarlo, es más fuerte que yo. No podía hacer nada de su magia. Dijo, presa del pánico. Lo peor era que así era exactamente como lo quería Dumbledore. Jamás había movido un dedo para entrenar a Harry, a pesar de conocer la profecía desde siempre. Harry lo odiaba por eso. Gracias a Merlin por Severus, si no, Harry sería un blanco fácil. Encontrarás la manera, dijo Dumbledore tranquilizándolo. Entonces, ¿tengo que matarlo o él me matará a mí? Preguntó Harry con voz llena de incredulidad y horror. Sí, dijo Dumbledore. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló, y Harry deseaba desesperadamente salir de la oficina. Se sentía acorralado. Sentía como si las paredes se le cerrasen encima. No sabía por qué, pero solo quería estar lejos de la presencia de Dumbledore. ¿Puedo irme, señor? Preguntó Harry con voz ahogada, la única emoción genuina que había mostrado desde que entró en la oficina. Por supuesto, suspiró Dumbledore con tristeza, viendo a Harry saltar del asiento. Quizás te preguntes por qué no te nombré prefecto, Harry. Cuando Harry se giró para mirarlo, continuó. Creía que ya tenías bastante con lo que lidiar. Sí, señor, dijo Harry. Aún no sabía a dónde iría. Como si le leyera el pensamiento, Dumbledore esperó hasta el último segundo para decírselo. Harry, me temo que volverás a la casa del profesor Snape este año, dijo Dumbledore. El odio y la ira se reflejaron en el rostro de Harry antes de abrir la puerta, con tanta fuerza que golpeó la puerta y tiró libros y objetos de los estantes. Luego se cerró sola al rebotar. Albus suspiró con tristeza. No le gustaba enemistarse con Harry. La situación se estaba poniendo bastante tensa, como mínimo. Ahora solo tenía que lidiar con Severus. Luego podría comenzar su búsqueda de los Horrocruxes cuando Hogwarts suspendiera las clases durante el verano. Abrió su cajón, sacó un caramelo de limón y lo chupó. Sus planes marchaban bastante bien, a pesar de los disturbios y las decisiones forzadas que le habían tocado tomar. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó, los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.